El presidente regional de la región Apurímac, el ingeniero Elías Segovia. Bienvenido, ingeniero Elías, presidente regional. Muchas gracias, Osvaldo. Un gusto conversar contigo. El día 5 de septiembre se cumple la fecha por la cual los mineros informales ya deberían estar formalizados y por ende se abre una etapa de coacción, porque la ley es clara. La ley tiene siempre dos aspectos, un aspecto normativo general, pero la ley en sí misma tiene un aspecto coercitivo, legal, una coerción legal, que la ley debe cumplirse. ¿Cómo ve usted este tema? Mire, yo quiero empezar por lo siguiente. En el caso de Apurímac, hemos declarado Apurímac región agrominera turística, donde se muestra que la minería sí puede convivir con la agricultura, con el turismo, obviamente un manejo medioambiental serio. En este escenario apoyamos mucho a la empresa privada que invierte, ejemplo, Extrate en Las Bambas y muchas otras, tenemos un montón. Tenemos el 73% del territorio apurimeño concesionado. Diferenciemos la gran... Es una buena noticia. Para nosotros antimineros sería una mala noticia. Sí, ¿no? sí, es una buena noticia. Excelente. Porque eso implica que hay un potencial que hay que aprovechar. Eso sí, totalmente de acuerdo. O sea, una vez más nosotros decimos siempre, es la región más rica del país, porque con tener casi el 80% ya concesionado me parece maravilloso. Lo que sí tenemos que diferenciar es, hay concesiones de gente camuflada que solamente esperan al campesino para explotarlos en este tema de minería artesanal, minería informal o ilegal. Ese cuello de botella queremos analizar y hacer que no sea el campesino explotado por esas. Por eso mismo, reitero, diferenciemos la gran inversión con algunos concesionarios. Ahora, examinemos el tema. Tenemos las concesiones, ¿no es cierto? Y dentro de las concesiones hay concesiones, vamos a llamarle de empresas o personas naturales, ya sea personas naturales o jurídicas, que han logrado una concesión. Sin embargo, dentro de esas concesiones hay que dividir en dos. Aquellas que trabajan dentro de la ley, que son las medianas o grandes empresas, y otras que han aprovechado la concesión para explotar o esclavizar, porque hay una nueva forma de esclavitud, a los campesinos que los convierten en mineros ilegales o informales. Esa es la realidad. Sí, y tenemos ¿Cuál es el porcentaje? Tenemos que también sumar lo siguiente, y totalmente de acuerdo. Las empresas que invierten, por ejemplo, invierten en exploración, que es un tema interesante. Claro. Invierten en darle las condiciones, vías de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Esas empresas nosotros las protegemos, las ayudamos para que sigan creciendo, como por ejemplo Firquantum, están las empresas de Benavides, etcétera, etcétera. Pero lo que dices es cierto, hay algunas concesiones pequeñas que agarran al campesino porque la agricultura en esas condiciones no es rentable. Mejor dicho, es más rentable la minería. La minería. Aún así, hay campesinos que ganan pues una miseria, pero están 200 metros metidos en socavones. Y eso es incluso un motivo de preocupación, porque cualquier día pasa lo que pasó en Brasil, en Chile o en otros sitios, ¿no? De manera que creo que la norma tiene que diferenciar. Y nosotros estamos trabajando en esto, que no mezclen la gran inversión con esos traficantes. A eso se suma... Mejor dicho, el tema entonces comienza en la concesión. Entonces, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo se ubica? ¿Ustedes los conocen? ¿Ustedes pueden informar? Creo que, por ejemplo, esa es una propuesta. Podría considerarse cuando se dé concesión con un plazo para que inviertan en exploración, por lo menos. Ahí sí podríamos separar a la gente. Si esto sucede, podría ser favorable. El otro tema... Indebidamente, ilegalmente hay plantas concentradoras y estas están en algunos casos trabajando, contaminando, etcétera, etcétera. Esos se han rodeado de grupos mafiosos, incluso extranjeros, que condicionan a los mineros artesanales o informales para que saquen el mineral para eso. Ejemplo, en Apurímac tenemos 800 camiones, según nuestro reportaje, que sacan mineral ilegal o informal de los mineros artesanales. Gran parte se va a Nazca. 4 millones de dólares diarios. 4 millones de dólares que no pagan impuestos. Exactamente. Ni de ningún tipo. No pagan impuestos. Y pasan, pero además pasan todos los controles.
no pagan impuestos, no se registran en Apurímac, absolutamente no beneficia a nadie en ese tema. Lo único que hace es que el campesino minero ahora tenga un poquito más de ingreso, pero eso se tiene que diferenciar. A esos tenemos que controlar. Por eso nosotros decíamos, la SUNAT tiene que estar allí, porque no hay minería artesanal que llegue a concentrarse en una empresa grande. Usted creo que fue que hizo la denuncia, o yo vi que se hizo el seguimiento a una red de camiones que llegaban hasta un terreno en Nazca. Exactamente. ¿No es cierto? Y que allí se establecían, allí hacían el trabajo del concentrado. Así ¿no? El es. concentrado no era en la sierra, sino que allí había una concentradora artesanal y de ahí se llevaban el mineral. Sí. Ahora, lo que está pidiendo el campesino minero, es decir, a gobierno, pidiendo auxilio, ¿qué hacemos ante este fenómeno de explotación? Abuso, hasta muertes están sucediendo, de manera que su gobierno, tanto nacional y regional, tiene que... con el explotador para ir a bloquear las pistas, bloquear las carreteras. Ustedes no han logrado ganar, persuadir. Yo conversé con todos ellos. Por eso es la propuesta de decir, armemos una norma donde se proteja al campesino oriundo de la zona y no al traficante, al que viene de fuera, que es un invasor. Dos, que se controle, pero permanentemente mediante la SUNAT, mediante todos la policía, etcétera, etcétera, a los traficantes, a las plantas concentradoras ilegales, y después la SUNAT esté pendiente a las empresas, entre comillas, que acopian el mineral y después exportan. No pagan impuestos. Los campesinos reclaman, nosotros podríamos pagar impuestos si es que nos dan la posibilidad de formalizarnos en nuestra comunidad. Y un pedazo de la concesión podrían trabajar, el resto van a defender. Pero ahora no hay manera de dialogar. ¿Qué tipo de minería es la que está ilegal, vamos a llamar la que está ahí? La que se está explotando en Apurímac es, en pequeña escala obviamente, es el cobre. Cobre. Un poco de oro. Un poco de oro, nada más. El resto, por ejemplo, hay una empresa, Apurímac Ferro, que es básicamente hierro. Ellos no tienen problemas porque esa es una minería de volumen, porque ahí no va a entrar el minero artesanal. Pero ellos tienen en algunos sitios algunos campesinos que están sacando cobre y oro, que no les causa problema. ¿Cuántos mineros informales hay en Apurímac? Cuando nosotros estuvimos a cargo de la minería artesanal, los gobiernos regionales, estuvimos normando a nuestra... ¿Hasta cuándo estuvieron a cargo de la minería? Hasta hace 2 años. Cuando se a partir de 2 años hacia adelante... El año pasado se da facultades legislativas al Ejecutivo para normar sobre esta base. Se saca 5 decretos legislativos donde se abre la ventanilla única. Y fue un error, porque ahí cualquier vecino va y dice yo soy minero artesanal en tal sitio. Sin más pruebas ya está registrado. Ahora tenemos 8.000 mineros artesanales. 8.000 mineros artesanales ilegales. Ilegales ahora, porque ninguno se ha... ¿Se han registrado o no se han registrado? Solo registrados. Solo registrados. No están formalizados porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque exigen en la norma de que exista un contrato de explotación minera. Y obviamente la concesionaria que firme ese documento ya no va a explotarlo ni condicionarlo. Por eso insistimos. O sea que la concesionaria no le conviene. No firma contrato. Claro, no le conviene, porque lo tiene al pobre campesino del pescuezo. Y dice, es un campesino minero. Es un campesino minero, es un esclavo minero. No le conviene porque el día que formalice ya no la puede explotar porque ese campesino va a pagar impuestos, va a tener derechos. Pero como no le permite, ahí están, son 45 asociaciones que ninguno ha podido avanzar. ¿Cómo puede funcionar con tanta gente, tantas empresas ilegales frente al Estado? O sea, el Estado es incompetente, no tiene capacidad para controlar, para fiscalizar. ¿Qué ocurre? ¿Hay corrupción? Yo creo que acá lo que falta en el país es diferenciar o definir mejor las facultades que tienen los alcaldes, los gobiernos regionales y el gobierno central. Ejemplo, el ministro de Energía y Minas dijo que este es tema de los gobiernos regionales. No es tan cierto, porque hay una gerencia en el Ministerio de Energía y Minas que es gerencia de formalización. Ahora, nosotros podemos actuar cuando el marco Pero la legal... ley orgánica de gobiernos regionales le da competencias a los gobiernos regionales en temas de la minería pequeña. Ahora, pero hay un marco grande que es sobre
minería artesanal, que si no cumples obviamente no puedes hacer nada. Yo, por ejemplo, planteo, ¿qué pasa si Pero ¿qué hace usted con sus competencias? Porque en otros gobiernos regionales hay toda una corrupción desde el gobierno regional que, por ejemplo, permite que se contamine, permite que las empresas ya funcionan. ¿Y con qué se le paga? Con la famosa bola de oro. Así es. ¿No? Eso de la bola de oro existe en todas las regiones y hay muertes, asesinatos, claro. Se pelean, se asesina a consejeros regionales, se persigue a los opositores, etcétera, y hay crímenes por todo este mundo clandestino, ilegal. Claro, es oro. Miren, podría ser lo siguiente, una propuesta que estamos manejando, que desde el nivel de las plantas concentradoras y las plantas acopiadoras, la pueda manejar el gobierno central, porque tiene a la mano la SUNAT. Y la organización y el trato con las concesiones y los campesinos de la zona oriundos lo puede manejar la región. De manera que la región va a convocar a los titulares, decirles, ¿puedes o no puedes? No puedes, vamos a irnos a otro sitio. 2, tenemos que sacar una norma que diferencie, reitero, los que invierten en exploración a los que solamente trafican. Ese es un tema que se cuelga fácilmente. Es como decir a los, como decía ayer en un comentario, es exactamente en el transporte público. Los que ganan la concesión, a veces sin tener ningún vehículo, explotan a los que tienen vehículos. Pero eso es justamente lo que se está cambiando con la reforma del transporte, ¿no es cierto? Eso tenemos que cambiar. Igual pasa en la minería. No podemos... O sea, saca la concesión y te conviertes en un rentista. Así es. Y el pobre campesino ahí a tu lado. Y no le quieres dar ningún derecho porque el día que le des ya no puede manejar. Creo que eso tenían que ver, y no es cuestión de decir se acabó el plazo o no se acabó. Es mucho más que eso. Eso queremos transmitir a los niveles de gobierno. Pero eso significa que usted está proponiendo que el 5 de septiembre no se aplique la ley y no se... es decir, que la informalidad legalmente continúe, o sea, se amplíen los plazos, como siempre se hace en el Perú, que se amplían los plazos y se amplían y nunca se pone límite. Mire, a mí lo que me preocupa no es la fecha. La fecha la pueden hacer. A mí lo que me preocupa como presidente de un gobierno regional, que son 8.000 campesinos que están viviendo de esto, aún así explotados, lo que sea. Pero hay que ganarlos, pues. Ahí se ve a ver su liderazgo. Claro, ¿qué le hacemos? ¿Qué hacemos? Ganárselos a esos campesinos, decirle tú no puedes trabajar en esas condiciones. Exactamente. Ahora, lo que tenemos... Porque lo curioso es que estos mafiosos sí tienen capacidad para que esos campesinos salgan a las pistas, bloqueen las carreteras, es decir, ellos sí tienen más liderazgo que los presidentes regionales y que los alcaldes. Por eso mismo lo que queremos es que tracen una línea. Pero usted no puede trazar esa línea. No, porque el marco normativo la generan acá. Ese es el problema. La generan en el gobierno central. Ejemplo, si las concentradoras y el resto del manejo del comercio del oro y del cobre la supervisa, la trabaja el Ministerio de Energía y Minas, muy bien. Nosotros nos enganchamos en el nivel más abajo. El asunto es evitar la explotación del campesino. Ese es el tema central. Nosotros no estamos de que vayamos a quitarle espacios a la gran inversión minera, no. Por ejemplo, las inversiones que ya tienen, Stata ya tiene todas las autorizaciones. Nosotros ayudamos, protegemos, conversamos con los mineros. Ellos tienen problemas ahora porque hay invasores de fuera. ¿En la concesión? En la concesión. No son campesinos de la zona, son invasores. Eso hay que separar. Claro. Y eso, el marco normativo no te da facultades. Pero ¿cómo no va a dar facultades si es un invasor? O sea, es como si invadieran tu propiedad. Ahora, la concesión es una propiedad. Por eso el plazo es importante. Separemos al campesino oriundo que vive allí, que va a ser socio siempre de la empresa minera, porque es un vecino de allí. Y a los otros que vienen de fuera con costumbres de abuso, amenaza, crimen, y eso tenemos que limpiar. Pero no me queda claro, de todas maneras, no me queda claro en dónde terminan las competencias de los gobiernos regionales. O sea, ustedes tienen competencias y funciones que son complementarias a las del gobierno nacional, y los gobiernos locales, municipales, provinciales tienen competencias que son también complementarias. Están en el mismo ámbito, pero tienen funciones propias. Así es. Entonces, ¿cuáles son las funciones propias específicas que no le permiten actuar? O sea, miren, ¿cuáles? Miren, le pongo el ejemplo. En este momento hay miles de campesinos
mineros que están bloqueando pistas. Yo no solo estoy ¿En dónde están bloqueando en Apurímac estuvieron, ya ¿Ah, paramos sí? por suerte. Estoy en contra de esa violencia, porque eso no genera absolutamente nada. Ni siquiera nos da capacidad de analizar el tema. Les hemos dicho a los campesinos mineros, oiga, esa no es la forma. La forma es ver técnicamente, tanto con el ministerio, ver qué hacemos ante este escenario que se nos viene 5 de septiembre. Pero podría ser posible que se dé un marco normativo claro, diferenciar a los mineros oriundos de la zona con los invasores. Pero los oriundos también son explotados igual que los invasores. Exactamente, pero los otros vienen a explotar pero a los pobres. Pero es que crear un mecanismo Ahora, de extraterritorialidad. Todos los peruanos son peruanos. Claro que sí. Claro Valga que sí. la tautología en el sentido siguiente: de donde venga el minero informal, el trabajador va a ser explotado por alguien. Claro que sí. Entonces claro que sí. es un aliado del campesino minero que es maltratado por esas empresas informales y por ende ilegales. Entonces, ¿por qué hacer esa diferenciación? ¿Sabe por qué? Porque el campesino oriundo tiene una llave, que es la autorización del uso de la superficie. En ese caso va a haber una reacción de ellos, cerrar esa llave. Y la inversión minera corre riesgo, porque si el campesino oriundo de la zona, que es comunero, como reacción ante esto, cierra la autorización del uso de la superficie, la inversión grande corre riesgo. Por eso nosotros Lo que usted me está diciendo es que esas concesiones están hechas sobre terrenos de comunidades campesinas. O sea que la comunidad campesina está permitiendo que en su territorio hay empresas informales. Exactamente. Ilegales. Ilegales. Por ejemplo, las plantas concentradoras, en muchos casos en Apurímac, pero eso implicaría que la comunidad campesina se reúne y como hacen los antimineros en Cajamarca, le quitan la licencia, es decir, rompen el contrato. Hay un contrato escrito, registrado en los registros públicos. Miren, ese es el temor. Por eso gran oportunidad. El campesino oriundo, en algunos casos, sí ya tiene autorizado a las empresas grandes para que hagan... ¿Pero esas empresas grandes son formales o son formales, obviamente? Ah, bueno, con las empresas formales no hay problema. Sí, por eso digo, se va a trabar la cosa. Por eso separemos a los oriundos que tienen la autorización. Claro, pero los oriundos que dan la autorización a los informales, ¿las empresas informales funcionan en tierras comunales? Miren, el campesino siempre ha sido sujeto de manipulación, ¿no? Y no estamos hablando políticos, sino de sus intereses económicos. La comunidad campesina lo único que es bueno es para proteger su propiedad superficial. Ahora, allí ya se están infiltrando algunos que van de fuera con intereses económicos y hasta O sea, lo que hasta usted me peligrosos. puede decir que hay corrupción en las comunidades campesinas. Entonces, no, abuso. O sea, se está generando un sobreposesionamiento de gente extraña en las dirigencias de las comunidades. Y eso es muy peligroso. Por eso nosotros hacemos un llamado, separemos las cosas, porque si no esto va a ser un polvorín muy peligroso para el futuro, incluso para la inversión minera. Por eso mismo estamos pidiendo que la normatividad sea más puntual, o en su defecto, que nos den un marco para que los gobiernos regionales normemos esa parte. Para que los gobiernos regionales normen... Esa parte, separar al comunero campesino y a los invasores. Claro, pero el problema no son los invasores, sino es la empresa informal, que por ejemplo usted me dice que hay una empresa coreana que tiene una planta concentradora, una empresa ilegal. Ilegal. ¿En dónde está establecida esa empresa coreana que tiene una concentradora? Porque una concentradora no es una cosa pequeña. Exactamente. Ahora, ellos lo que hacen es hacer que sus tentáculos vayan y agarren comuneros que estaban dedicados a la agricultura en un momento, les van forzando para que entren a la minería, sin ver a qué terreno pertenece o a qué concesión me pertenece. Pero ya es una mafia que peligrosamente está generando lo que tú dices, salir para enfrentar. Por eso mismo este es un tema delicado, porque son más de 500,000 mineros artesanales. ¿Tantos mineros artesanales hay en todo el Perú? En Perú, sí. Y ese es un tema muy delicado. ¿No está exagerando la suma? No. Yo estuve reunido con ellos para analizar el tema. Yo soy parte de la Asamblea de Presidentes Regionales responsable en el tema de minería artesanal. Por eso me interesa saber dónde estamos pisando, porque sin eso estamos hablando en el aire. Porque si en Apurímac, que es una zona privilegiada de minerales, hay 7,000 mineros. 8,000 mineros. 8,000. ¿Y inscritos, dónde están los ninguno formalizado.
¿En dónde están los otros 492.000? Estamos en, hablando de 500.000 de personas. Así es, están en todo el país, están en Arequipa, Puno, Ancash, Cajamarca, Huánuco, están en todos sitios. Y eso es un tema peligroso. Pero lo que acá creo que es el momento, Osvaldo, de que hagamos la normatividad exacta para el país. Protegiendo la gran inversión minera, protegemos y promovemos porque es el futuro, pero limpiemos a los traficantes. Eso es lo que me preocupa, que están camuflados por ahí. Ahora, limpiar a los traficantes implica que los artesanos, los mineros artesanos o pequeños, artesanos se les llama no por informales, sino porque la dimensión de su minería es pequeña. Esos mineros informales de carácter que hacen una labor artesanal o de baja intensidad, ¿esos no se pueden formalizar? Ahora no se pueden formalizar, porque los concesionarios traficantes no permiten, porque no les conviene. Pero ellos están ocupando tierras comunales. Justamente por eso mismo los condicionan. Mira, te damos trabajo, pero en estas condiciones, y me tienes que dar lo que produces acá. Sí, pero la comunidad tiene en sus manos la posibilidad de decirle, bueno, si no me das, te vas. Justamente ahí. Entonces, pero ahí lo que yo no llego a entender, o sea, la comunidad, para que eso ocurra, la comunidad está corrupta, está corrompida. No. Justamente ahí quiero llegar. La comunidad, hasta hace muy poco, era gente tranquila, que no tenía que ver nada con esto, pero progresivamente van posesionando supuestos campesinos hasta captar la dirigencia. Pero para que una persona de fuera se haga comunera, tiene que haber una asamblea la general de la comunidad en la que se acepta su solicitud y se convierten en comuneros con todos los derechos. Una vez capturado la dirigencia de la comunidad, automáticamente pasa el campesino a ser masa manejable. Por eso mismo queremos nosotros minuciosamente verificar quiénes son comuneros de la zona, por qué un dirigente ha captado a la comunidad y después ya el trato con la concesionaria. Y automáticamente el campesino es una masa explotada. Ahora, el ministro Pulgar Vidal, el ministro del Medio Ambiente, ha dicho que no va a haber ampliación de plazo, que la fecha se cumple. Sí, no, eso no es problema para nosotros tampoco. ¿No es problema? No es problema. ¿Por qué no es problema? Es que no se va a poder, por más que amplíen un año de plazo, no se va a poder formalizar. O sea, que no es problema que se vence el plazo. Sí, no es problema. Porque es un imposible, dice usted. Porque no es posible que le den un año más, no se formaliza la gente. Y si no le dan tampoco, es igual. O sea, que den plazo, no den plazo. El tema es cómo se ve posterior al plazo. Ejemplo, interdicción. No es cuestión de atacar y... No. Veamos por encima. Primero... Pero ¿cómo no va a haber interdicción con una concentradora ilegal? Lógico, pero empecemos por la concentradora. Pero entonces, ahí tiene que haber interdicción. Empecemos por la concentradora y empecemos por los de arriba, pero no al campesino, que no sabe ni lo que pasa. Pero lo que me llama la atención es que un hombre como usted, que es un líder, aparte, no todo alcalde y presidente regional es líder. El liderazgo es un nivel superior. Puede haber un alcalde que es un buen administrador y no es un líder de su pueblo. Pero si usted es un líder, debe tener capacidad para ganar, para tener audiencia, para que la gente lo escuche y lo siga, porque el líder es el que tiene una visión y tiene una misión y tiene seguidores. Claro, si usted tiene seguidores, es tan difícil persuadir a los mineros que están esclavizados. Es decir, si yo encuentro a un esclavo, le digo, yo te vengo a liberar, el esclavo no va a decir, no quiero ser libre, quiero seguir siendo esclavo. Sí, exactamente. Nosotros hemos identificado a todos esos mineros, no tenemos reunión, pero ¿cuál es el tema? Primero, no podemos decirles salgan de la minería, porque de eso están viviendo. Han dejado la agricultura. Dos. Usted no le va a decir que salgan de la minería, usted le va a decir, trabaja en la minería, pero trabaja formalmente, legalmente, debe tener pagar sus impuestos, debe tener seguro, debe tener porque si te metes a un socavón te puedes morir en cualquier momento. Para que siga en la minería, tiene que haber un contrato de la concesionaria con la comunidad. ¿Qué pasa si no hay ese contrato? No quiere. ¿Por qué? Porque nadie lo va a obligar. Porque la comunidad no les exige O sea, no hay marco para exigir. No quiere y se acabó. O sea, estamos colgados por ese detalle. Ejemplo, ¿qué pasaría si una concesionaria traficante pequeñita se obligase a que invierta en algo en exploración? Muchos no van a pedir concesión porque hay condicionantes, porque $3 por hectárea se paga al año. Cualquiera lo paga. Cualquiera lo paga. Y esperando que el campesino diga, yo quiero trabajar, trabaja y me das la mitad.
Acá tiene que Es casi normarse. como la explotación de la tierra, al partir. Al partir. De todo lo que saques tú, el 50% es mío. Y yo te miro. Y yo te miro. Y yo te miro. O sea, ese detalle es el que no permite que el comunero pueda formalizarse. Por más que amplíen 2 años el plazo, ese no es ¿Usted ha hablado sobre esto con el ministro de Sí, Energía claro que y sí. Minas? Yo soy ¿Y qué, parte. cuál es la... Estamos esperando un análisis de que hoy día creo que van a tener para que los plazos no son importantes, sino cómo. Porque el minero es gente honesta, el campesino nunca va a reaccionar ante esta violencia, lo que está pasando en el país. Lo que quieren es, dennos la posibilidad de vivir de esto. Ahora, insisto mucho, separemos la gran inversión minera que está No, muy sí, bien. claro, eso está claro. Ahora, ¿y el ministro de Medio Ambiente se ha reunido con usted? Todavía no, espero que estemos... ¿Usted reunidos viene para buscar audiencia? ¿Viene...? Vengo porque el centralismo de Lima así nos permite, estamos siempre acá. Bueno, en todos los países del mundo hay, de todas maneras, Así existe una capital y existe el centro de Así producción es. de leyes. O sea, No hay eso problema. no... Y ahora la comunicación está fácil. Pero lo que nos interesa es, y nos preocupa es lo siguiente. 8.000 mineros que dejen de trabajar inesperadamente porque el plazo les venció es muy riesgoso. Y más que todo, ¿qué hacemos con esa gente? Son gente humilde. Lo que a mí me preocupa es que estamos atacando abajo, ataquemos arriba. Ejemplo, interdicción para todas las plantas concentradoras que no tienen autorización. Que se vayan. ¿Cuántas plantas concentradoras hay? En Apurímac hay una sola que tiene Solo autorización. una, que es de cobre funcionan oro. así, pero funcionan por ahí algunas. Ah, Pero hay funcionan una algunas que- más pequeñas. Una que está oficialmente inscrita. El resto... Pero estamos fuera. esa coreana está oficialmente No, inscrita. es otra peruana. Pero ahí... Esta es una magia. Son 800 camiones que transportan mineral Concentrados. concentrados, sin documentos, sin nada. Pero llegan al fondo. Llegan hasta Nazca. O sea... Y en un- Nazca se hace el último trabajo del tratamiento de los concentrados y de Así ahí va es. hacia el puerto. De allí se exporta. Y bueno, pero existe pues en la aduana, existen los documentos de embarque, etcétera, la Y información yo del pregunto, caso. y me imagino que la SUNAT pregunta, ¿cómo justifica esta empresa exportadora de oro? ¿De dónde sacó? ¿Cómo hace su balance para que pueda pagar impuestos? O sea, me imagino que ahí se tiene que ver de dónde compra, de mafias. Y esas mafias finalmente llegan a explotar a los campesinos y esclavizarlos. Por eso el análisis tiene que venir de encima, la interdicción tiene que venir de encima, no agarrar a los campesinos por ahora. Por eso mismo, esa es mi preocupación, no es otra cosa. Porque nosotros consideramos que la minería es una gran oportunidad, no solo para Apurímac, sino para el país. Y tenemos que proteger. Ahora, ¿qué le dice usted al ministro del Medio Ambiente que ha hecho esa declaración? No, yo estoy de acuerdo que digan que el plazo no, pero vean qué se genera después. Que no sea una vez más el campesino humilde el que pague el plato. Que no sea él. Ahora, sino- ¿usted se ha reunido con los presidentes de región para ver este tema específico? Exactamente. ¿Y cuál es el acuerdo de esta comisión que usted preside? O sea, ¿hay algún documento escrito, ordenado, que diga acuerdo de la reunión al presidentes regionales sobre el tema de la minería informal? Acuerdo número 1, 2, ¿no tiene un documento Mire, sobre eso? Hace unos días se sacó una resolución de la PCM, la 215, donde forman una mesa de trabajo. 4 representantes de los ministerios, 4 representantes de las organizaciones de mineros y 1 de los presidentes regionales, que en este caso sería yo. Este comité o esa mesa de trabajo tiene que analizar todo. Por eso he venido, para transmitir lo que puede pasar y no pase. Porque este país necesita paz. La gran inversión necesita un ambiente agradable. Nosotros hacemos todo lo posible para que en Apurímac no pase lo que pasa en otras regiones. Que la gran minería esté protegida, cumpliendo obviamente sus parámetros técnicos y legales, pero esto queremos ver. O sea, no analicemos, decir que no va al plazo, no va, no hay problema. ¿Qué hacemos después? Ese es el tema. Y eso es lo que queremos transmitir. Muy bien, estuvimos con el presidente de la región Apurímac, el ingeniero Elías Segovia, y su preocupación sobre la minería informal, su preocupación por el proceso de formalización y las competencias y funciones que tienen que ser examinadas entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Ahora nos vamos